vamos a hablar acerca de lo siguiente. Vamos a hablar acerca del reino prometido, ofrecido a los judíos. La Biblia dice que que Dios prometió a los judíos un reino, les prometió algo especial. En 2 de Samuel capítulo 7, en 1 en adelante, se habla acerca de que Dios prometió casa, trono eterno y también un reino. Dios lo prometió, Dios prometió un reino a los judíos. Dios les dijo, ustedes van a ser tan poderosos, van a ser tan grandes que si ustedes obedecen a mi persona, yo les voy a hacer a ustedes un reino que va a bendecir a las demás naciones. Y eso lo vimos en el primer estudio que tuvimos. Luego en Isaías capítulo 7, versículos 13 al 14, dice lo siguiente. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, y pregunta, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La profecía está dirigida a la casa de David, donde nacería el Señor Jesucristo. La casa de David comienza con Abraham, sigue con David, Salomón y llega hasta la persona de Jesucristo. Luego habrá una señal. ¿Cuál señal será? Que va a concebir de una virgen y que esa virgen iba a dar a luz y que su bebé se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Y escucha esta frase, entre paréntesis, dice los judíos, Dios con nosotros. Dios iba a estar con los judíos, porque ¿dónde iba a gobernar el Rey de Reyes? ¿Dónde? Jerusalén. Por eso es Dios con nosotros. Él iba a estar en ese lugar. Ahora, si vamos más adelante, en Mateo capítulo 9, del 1 al 7, la Biblia dice lo siguiente, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Esto se cumple más adelante y les voy a decir cuándo se cumple. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea, a los gentiles. Y escuchen esto, está subrayado ahí, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti mismo como se alegra en la siega, como se goza cuando reparten despojos. Porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Y sigue repitiendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué está diciendo acá? Dios le está prometiendo al pueblo de Israel y les dice a ellos, este pueblo que hoy en día anda en tinieblas, va a haber gran luz. ¿Sabe cuándo se cumplió eso? ¿Sabe? Cuando vino Cristo. Cuando vino Cristo, la luz de Dios resplandeció sobre ellos. Y más adelante lo van a ver, está eso en Mateo. Y es interesante ver que esto se fue cumpliendo. Y se fue cumpliendo la primera parte cuando habla de que este niño iba a nacer. Y era tan importante, era tan grande este niño Jesús. Era tan maravilloso lo que iba a suceder con él, que más adelante dice lo siguiente acerca de él, versículo 7. Lo dilatado es su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono que David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es interesante, Dios le ofrece al pueblo de Israel y les dice, querido Israel, yo les voy a ofrecer a ustedes un reino poderoso, grande, maravilloso. Ustedes van a ser una nación tan poderosa, tan grande, tan maravillosa.
tan espectacular. Lo que Dios va a hacer con ustedes va a ser tremendo. Vivimos en un país poderoso, los que vivimos en los Estados Unidos. Somos parte nosotros de una economía poderosa en los Estados Unidos. Somos parte de la nación más poderosa en cuanto a armamento. Somos una nación bendecida. Pero te digo algo, el poder de esta nación o de las grandes naciones que están en contra de Dios no se compara con lo que será el reino de Dios. Ahora, esa persona, ese niño iba a traer alegría a la gente, iban a ser como un niño, se llamaría Dios fuerte, se va a sentar sobre el trono de David, reinará y su reino va a ser para siempre, va a ser un reino eterno. Pero, como no todas las historias son bonitas, como no todas las historias tienen un final feliz, lamentablemente se produce el primer paréntesis. Y el primer paréntesis dice relación con lo siguiente. Ezequiel capítulo 21, 24 al 7 dice así: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas tus obras, por cuanto habéis venido en memoria, que dice, seréis entregados ¿en qué? En su mano. Y sigue diciendo, y tú, profano e impío, príncipe de Israel, escucha esa frase, profano e impío, príncipe de Israel. ¿Te imaginas Dios te tratara a ti y te dijera tú, profano e impío, y tu nombre ahí? Después sigue diciendo, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor, de pron la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, 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 lo reduciré. Esto es lo que estaba pasando con Israel, la profecía. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. ¿Escuchaste bien lo que acabo de leer? El pueblo de Israel dice, en un momento, Dios le promete una gran bendición. Dios les dice a ellos, ustedes como nación van a ser una nación poderosa, una nación grande. Y de repente el pueblo se rebela en contra de Dios, como siempre ha sucedido. ¿Y sabe las maldiciones que dice? Dice que fue anunciado el cautiverio y sus causas. Fue anunciado la disciplina sobre el rey. Esto no sería más así. Fue determinación de Dios. Esto no va a ser más así. Hasta aquí llegaron. Eso es lo que quiso decir. Vendría disciplina sobre el pueblo. Luego Dios enviaría a alguien digno que exhibirá los derechos para acceder al trono de David. A tal hombre Dios le dará su reino. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo es que la gente, el pueblo se rebeló. Quiero decirte esto y quiero serte muy honesto y quiero serte muy franco. Cuando estamos cerca de Dios, obviamente vamos a tener pruebas, pero vamos a estar cerca de Él y vamos a vivir y disfrutar de la bendición de Dios. Cuando te alejas de Dios, lamentablemente no es así. Cuando te alejas de Dios, lamentablemente tu vida no va a tener ningún avance, porque la Biblia nos muestra en la historia de que el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, iba a ser bendecido, iba a ser gratificado, iba a ser una bendición a todo el mundo. Pero ellos decidieron hacer lo malo delante de la persona de Dios. Te hago la siguiente pregunta a ti, en base a lo que estamos estudiando. ¿Dónde prefieres estar? ¿Cerca de Dios o alejado de Dios? Porque si quieres estar cerca de Dios, amén, la bendición siempre va a estar. Pero si quieres alejarte de Dios, lamentablemente, permíteme decirte que no te espera nada bueno. Y sabes, lo más triste de todo esto es que la historia nos muestra que Israel, lamentablemente, vivió el exilio de 70 años. Fue dominado por Egipto, fue dominado por los babilónicos, fue dominado por los persas, fue dominado por los romanos.
el año 70 después de Cristo, vino la invasión de Tito. ¿Y sabes lo que pasó con el pueblo de Israel? Lo destruyeron. ¿Sabes cuándo Israel volvió a aparecer otra vez en el mapa? El año 1948. En mayo de 1948, Israel como nación volvió a aparecer. ¿Sabes por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial mataron 6 millones de judíos. ¿Y sabes tú por qué esa persecución en contra del pueblo de Israel? ¿Quieres saber la realidad? Porque Satanás le tiene miedo al reino. Satanás le tiene miedo a lo que Dios va a hacer con Israel. Pero durante todos estos años, el pueblo de Israel se ha alejado de Dios. A pesar de eso, Dios los ha bendecido. Pero no de la forma que dice la Escritura, que ellos van a ser bendecidos y van a bendecir a las demás naciones. Por eso yo me pongo delante tuyo y te digo, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde? Yo prefiero estar del lado de Él. Yo no quiero convertirme en enemigo de Dios. Yo no quiero alejarme de Dios. Yo le tengo terror al alejarme de Dios porque sé que yo no voy a ganar nada. Pero muchas veces tenemos y vivimos esa situación. Ahora, Dios, escucha esto y quiero que te hagas una idea. El último profeta que tuvo Israel fue matado por los mismos judíos. ¿Sabe dónde lo mataron? En el templo. Lo mataron y quedó entre la puerta del templo y la salida. En ese momento, Dios dejó de hablarle al pueblo de Israel. Pasaron 400 años donde el pueblo de Dios no escuchó más voz de profetas. Y aparece un profeta. Se llamó Juan el Bautista. Pero ¿sabes algo? Ese profeta todavía no había nacido cuando Dios le habló a una mujer. Dios le habló a María. Y a María le vuelve a revelar un misterio. ¿Sabes cuál es ese misterio? El reino. A María, a una mujer, a una jovencita, a una teenager. Posiblemente tenía 14, 15 años. No tenía más. A una niña le reveló un misterio. Y veamos lo que dice la Biblia con respecto a esto. Dice así, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Le está diciendo, muy bendita. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y escucha ahí esto. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, Dios le dará el trono de David su padre, el reino, otra vez. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es interesante ver qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Aquí podemos saber algunos aspectos de ese anuncio. María iba a quedar embarazada y tendría un varón. Su nombre es Jesús, Salvador. Siendo ya hombre, le llamarán Hijo del Altísimo. Dios le daría el derecho de sentarse en el trono de David. Reinaría para siempre sobre Israel y su reino no tendrá fin. ¿Sabes algo? Cada una de estas palabras se entrelazan con Isaías capítulo 7, con Isaías capítulo 9, con Ezequiel capítulo 21. Se entrelazan. Se comienzan a entrelazar y comenzamos a tomar un panorama amplio de que se están cumpliendo las promesas, se están cumpliendo las profecías. Profecías que se cumplieron en una niña, en una joven, en una adolescente. Era hermoso. Profecías que habían sido escritas 700 años antes. 700 años antes. 1000 años en el caso de Ezequías. Y está entendiendo esto.
En una niña se están cumpliendo todas esas profecías. ¿Y qué es lo que dijo ella? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Saben? María siempre se presentó como una sierva. Siempre. María no se presentó como una redentora, como algunos la quieren pintar. No, siempre se presentó como una sierva, como lo que es. Y sabe, querido, querida, yo quiero motivarte a esto. Quiero que entiendas que cuando Dios cumple sus profecías, cumple exacta. Yo todavía me enojo con los que están publicando cosas ahí en YouTube hablando de profecías para el mes de noviembre. Cuando salga Biden y se nos colapse Estados Unidos y venga Satanás y nos coma a todos. O gane Trump y se nos colapse todo y nos coma a todos. Porque así es. Así es. Spurgeon, el predicador de los predicadores, dice, nunca discutas de política y de religión, porque te vas a meter en problemas. Lamentablemente la gente sigue discutiendo de política y los políticos van agarrando fama y van gobernando. Y cuando hablas de religión te confundes. Eso lo dijo Spurgeon. Y es verdad. Aquí las profecías se están cumpliendo. Aquí no apareció un canal de YouTube hablando de esas profecías. Me molesto porque realmente no entiendo todavía. Esta es la más segura. ¿Quiere un YouTube? Aquí está lo más seguro. ¿Sabe que en el libro de Mateo se presenta a Jesucristo como un ser, como un rey? Mateo 1:1, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:20-25 se le presenta como el hijo de María, Dios con nosotros. Y en Mateo 2:2 se le presenta como el rey de los judíos. Así se le presenta. Pero ¿saben? Hay otro anuncio para los judíos. El anuncio del reino por Juan el Bautista. Mateo capítulo 3 en adelante dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Atención a esa frase. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Escucha esto. El mensaje del reino, hablo del reino, un reino establecido, ¿cuál es? Está ahí. ¿Cuál es? Ahí está subrayado. Repita conmigo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pregunto, cuando usted predica a Cristo, ¿predica eso? ¿Qué predica usted cuando predica a Cristo? A ver, algún maestro, algún hermano en Cristo. ¿Qué predica? ¿Ah? Salvación, redención. ¿Qué más? Perdón. Las buenas nuevas de salvación. ¿Ah? No predicamos arrepentimiento. Eso va después. Escuchen el mensaje. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. De arrepentimiento. ¿A quiénes? A los judíos. O sea, aquí no está hablando de la sangre de Cristo. Aquí no está hablando del tema de la redención, salvación, propiciación. No, acá está hablando de un arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. ¿Y de quién estaba profetizando Juan el Bautista? De Cristo.
Estaba hablando de Cristo. Y les dijo, ¿saben algo? Cristo llegó y se va a establecer ahora su reino. ¿Saben cuál era la idea principal de la llegada de Cristo? Que se estableciera su reino. Y que el reino, cuando fuera aceptado, ¡fum!, el pueblo de Israel se iba a convertir. ¿Y qué iban a hacer? De bendición para el mundo. Pero vean, ahora vamos a seguir viajando con esto. Sigamos viajando. El anuncio del reino por Jesucristo mismo. Dice Mateo 4, versículo 12 en adelante. Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habló a Capernaum, ciudad marítima. Dice, en la región de Zabulón y de Neftalí. Escuchen esto, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo esto: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Escucha esto, se cumple la profecía que te acabé de leer hace un rato atrás. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Esa luz quién era? Era Jesús. Había llegado la luz. Había llegado. Y después dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, que dice, luz le resplandeció. Y desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. ¿No te parece maravilloso? El Señor Jesucristo comenzó a predicar el mensaje que había sido prometido en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pecó, luego a María, luego a Juan el Bautista, y luego dice, Juan va a morir, sigo predicando yo el evangelio del reino. Y ahora, mírate lo que sigue diciendo, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y escucha esto, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo? El reino se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque cuando llegara Cristo, Él iba a comenzar a hacer grandes cosas. Él comenzó a hacer milagros. Comenzó a hacer cosas importantes. El pueblo, por eso se volvieron locos cuando vieron que Jesús venía y predicaba del reino y sanaba. Él decía, he ahí el rey de los judíos, he ahí, he ahí. ¿Sabes que Jesús tenía el poder en ese momento de revolucionar a todo Israel y que todo Israel tomara las armas y dijera, vamos en contra de Roma? Porque recuerda que ellos estaban bajo Roma. Pero ¿cuál es ese mensaje? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está acá. Arrepiéntanse. Ahora, seguimos el anuncio del reino por los 12 apóstoles. Mira, Mateo 10 en adelante, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por su nombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó a los 12, envió Jesús y les dio instrucciones. Escucha la instrucción del Señor Jesucristo, escúchala. Por camino de gentiles que dice, no vayáis. Y en ciudades samaritanos que dice,
no entréis. Sigue diciendo, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Si en el día de hoy, 2020, Jesús hiciera lo mismo, ¿qué es lo que diríamos nosotros? Repítelo. Racista. No se vayan a meter con los de Goshen. Los bendecidos son solamente los de Elcar. Pero si nosotros tenemos los mismos derechos, no, es que el mensaje y la bendición es para ellos. Ahora, usted se preguntará, ¿Jesús era racista? La respuesta es no. Te voy a hacer una pregunta, y esta es una pregunta lógica. Vamos a suponer que a la familia aquí, con sus hijos, le llega una herencia. Estela, se murió un tío rico tuyo, te llegó una herencia. ¿Y a quiénes vaya a bendecir tú? ¿A tu familia, a tus cercanos o a tus amigos? ¿Por qué? Es lógico, ¿no? La familia es lo mismo. Dios tenía que bendecir a su pueblo primero, después a los demás. Después los demás como efecto cuando tiran el efecto goteo, lo que nos llega, amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo viene a una mujer a pedirle que sane a su hijo? Y ella le dice, Señor, 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 por favor, sana a mi hijo. Y dice, oye, a los perros no los voy a bendecir. Y dice, pero los perros cuando caen en migajas, lamen las migajas. Y el Señor Jesucristo lo queda mirando y dice, no he visto tal fe aún en mi gente. Él no iba a bendecir a esa mujer, pero esa mujer tenía tanta fe que dice, no lo había visto. La mujer samaritana, mujer bendecida por Dios. Es si el Señor había dado orden de no ir donde los samaritanos, ¿por qué se fue a meter allá? ¿Qué fue? Señor, pero si tú nos dijiste que no fuéramos, ¿para qué te metís para allá? ¿Quieres saber por qué? Venga la próxima semana y ahí vas a ver el por qué. Porque esto está en dos partes. Y traiga su librito, por favor, traiga su librito. ¿Ah? Ahora, ¿por qué así es? Eso es lo que estaba sucediendo. Ahora, ahí hay una frase que coloqué que dice, el reino de los cielos expresa la idea de la justicia de los cielos implantada en la tierra. O sea, la justicia de Dios, la justicia de los cielos va a ser implantada en la tierra. ¿Cuántos de ustedes se saben el Padre Nuestro? ¿Ah? ¿Se lo saben? Búsquenlo. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Yo creo que la mayoría de nosotros lo ha leído. ¡Wow! Qué grandiosos son los lentes. Ahora, si hago para allá no veo nada, así que, pero sigue para esto. Escuche esto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar, 6:5, el orar en pie en la sinagoga, en las esquinas, en las calles, para ser visto por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público.
¿Ah? Y dice lo siguiente, versículo 8. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y escucha esta frase: venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí está la respuesta a la frase que yo coloqué hace poquito. Dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea que el reino y su voluntad y su justicia que está en los cielos sea implantada aquí. Quiero terminar y generalmente coloco una conclusión, la escribo. El día de hoy no la escribí. Quiero hablarte acerca de esto. El día de ayer estaba yo en Champaign, Illinois, en la Universidad de Champaign, la Universidad de Illinois, y me llamó la atención esto. Dos hombres en medio de la facultad, solos, predicando el Evangelio. ¿Y sabes? Los estudiantes que estaban ahí, 20 años, 18 años, se paraban y decían: el infierno es mejor, púdrete. Y otras cuantas groserías. Y yo me senté a escucharlo. Y mientras lo escuchaba, me daba cuenta de algo, que estos hombres no eran cualquier persona. Estos hombres eran profesores. ¿Y saben lo que pasa? Yo pienso que Jesucristo, Juan el Bautista y aún nosotros, hoy en día estamos así. Estamos solos con un mensaje. Estamos solos con la palabra. Estamos solos intentando decirle al mundo: necesitas de Cristo. Estamos solos. Imagínate, el mismo Señor Jesucristo no tuvo el poder, y no porque no lo haya tenido, sino simplemente porque el pueblo no quiso. No tuvo el poder de convencer a su nación para que se arrepintiera. Solo 12 hicieron caso. Tú tienes el poder de predicar el Evangelio y posiblemente vas a estar como estos profesores, solos. Nadie te va a querer escuchar. Pero quiero llevarte a esto. Te quiero llevar a que tú entiendas que necesitas, y escucha bien esto, no dejar de contar las buenas nuevas, no dejar de predicar. Esto no se va a acabar después de las elecciones. Esto no se va a acabar después de la pandemia. Te digo algo más. Va a llegar un momento en que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, saldremos de esta tierra y vamos a ser raptados. Cuando eso suceda, la maldad de este mundo se va a mostrar en su inmensa magnitud. Pero mientras tanto, yo te quiero pedirte esto a ti. Y esta es mi conclusión para ti. Sé la voz que clama en el desierto. Sé la voz de los que necesitan escuchar. Sé la voz de aquellos que necesitan saber nuestro mensaje. Sé la voz. Ese día, el día de ayer en la mañana, justamente en la mañana, antes de salir del hotel donde estábamos, la persona encargada de esos hoteles, es mi amiga, llega con una noticia. Uno de los estudiantes de esa universidad se había suicidado. ¿Y sabes por qué lo reconocieron que se suicidó?
porque habían pasado varios días y no había respondido al teléfono. Y los padres fueron a ese lugar a buscarlo. ¿Y sabe lo que vieron? Vieron a un chico colgado pudriéndose. ¿Sabes algo? Nosotros tenemos un mensaje esperanzador, un mensaje real, un mensaje único, pero a veces nos acobardamos y no somos capaces de hablarle a la persona que lo necesita. Yo vi a estos hombres ayer, anteayer, el viernes en la tarde, en la mañana, y yo decía, estos son la voz de los que claman en el desierto. Sea usted esa voz. Sea esa voz. Lo necesitamos. No le crea las conspiraciones que aparecen en internet. No son reales. No le crea a los falsos profetas. Estudie la Biblia. No le crea a cualquier charlatán. No, no lo haga. Simplemente sea esa voz. Es lo único que le estoy pidiendo. Porque va a llegar el día en que las personas que se queden en esta tierra y pasen la tribulación, dice la Biblia que ellos van a desear morir, porque va a haber tanta maldad en el mundo que van a querer morir. Y la muerte dice que les va a hacer esquiva. Y dice que aquellas personas que no conocen a Cristo y quieren conocer a Cristo van a tener que perder sus cabezas por el Evangelio. Hablaba con José Luis y yo le decía, a mi papá una vez yo le dije esto: papá, si algún día yo desaparezco, mi hija desaparece, mi hijo desaparece, mi mamá desaparece, mi hermana desaparece, desaparecemos de un momento a otro, es porque el Señor nos llevó. Busca a Cristo en ese momento, porque se vienen cosas horribles. ¿Sabes? Ellos, los judíos, tenían la luz en sus vidas. Les resplandecía como estos focos que tengo acá. Pero no lo entendieron. No lo entendieron. Así que el mensaje es simple. Sea la voz de los que claman en el desierto. Amén.